finaliza el espacio publicitario. Siembra TV, más cerca de ti. Continuamos con Informe Siembra TV. Siembra TV, más cerca de ti. Y continuamos con tu programa Informe Siembra TV. Estamos a esta hora en un programa especial cuando son las 7:38 de la noche, hoy jueves. Y seguimos conversando con nuestro buen amigo Antonio Mugueza sobre los diferentes proyectos de ley que están circulando, que se están discutiendo en la Asamblea Nacional. Recibimos un mensaje de nuestro buen amigo, el diputado Eduardo Puerta, quien señalaba e invitaba públicamente a Antonio para que participara mañana en la sociabilización de esa ley que van a hacer en el Parlamento Regional. Y aprovechando esa invitación, quería preguntarle a Antonio, ¿qué te parece la ley de hidrocarburos? La reformulación de la ley de hidrocarburos, la reforma de la que hablamos de la ley de amnistía, sobre ese que hay beneficios para algunos, hay políticos presos, hay presos políticos. La diputada Iris Varela hace unos señalamientos, hay militares aún detenidos. ¿Cuál es la opinión de Antonio Mugueza, secretario general seccional de Acción Democrática, con respecto a todo este acontecer político regional? ¿Y cuál es la postura de tu partido al respecto? Sí, la postura de mi partido a nivel nacional, con un partido que tiene diputados en la Asamblea Nacional, a nuestro secretario general nacional, Bernabé Gutiérrez, Rubén Lima, que es el presidente, el diputado Correa, nosotros votamos a favor de la ley de amnistía. La ley de amnistía porque nosotros creemos en la pacificación que debe existir en el país, en los puntos de encuentro, en el diálogo, en solucionar los problemas en Venezuela sentados en una mesa y buscar la cordialidad política. Ya basta del extremismo de un lado y de otro bando. Nosotros tenemos que normalizar la política y reivindicarla en el centro, donde nosotros podamos avanzar en función de reivindicar, como dije, los principios básicos de una auténtica democracia. En este caso, una de esas leyes es la ley de amnistía, que tiene un lapso temporespacial de vigencia desde 1999 hasta el momento de su positivización en el Parlamento Nacional. En este caso, porque es una ley que es dimanada de la Asamblea Nacional. Es una ley política que se encarga de pacificar a la sociedad venezolana desde el punto de vista político. Como dice la palabra, generar amnesia frente a esos acontecimientos que se suscitaron en violencia entre 1999 y la actualidad. Y nosotros, toda ley o toda acción proclive a generar la normalización política, nosotros vamos a votarla y estamos de acuerdo. Antonio, las excepciones de esa ley de algunos políticos que están detenidos son aquellos que tienen casos por corrupción, por tráfico. Hay cuatro. ¿No podrías apoyar ahí al respecto? Sí, hay cuatro delitos que están fuera del ámbito de aplicación de esta ley, que es la violación de derechos humanos, tráfico de droga, homicidio y violación de los derechos humanos. Estarían fuera de esta ley de amnistía. Todos los otros delitos que se hayan cometido durante este lapso de tiempo, existe una amnesia por parte del delito que se comete. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el indulto y la amnistía? Que el indulto lo lleva a cabo el jefe del Estado, el presidente de la República, de forma ejecutiva, y son una lista de nombres
a quien se le condena el delito o se le restringe o se dirige hacia la pena sobre ese conjunto de personas naturales y dimana del Ejecutivo Nacional, mientras que la ley de amnistía es dimanada de la Asamblea Nacional, del cuerpo colegiado que es la Asamblea Nacional, y va referido a momentos políticos, acciones políticas que se suscitaron en un lapso temporal-espacial. En este caso, frente a esos hechos, muchos de los que hoy están detenidos por delitos políticos y que nosotros abogamos por su libertad, van a ser amparados por esta ley de amnistía que va a procurar el proceso de pacificación del país. Nosotros, de Acción Democrática, abogamos por la liberación de todos los presos políticos y por el regreso del exilio de todos los políticos que tendrán que venir a hacer política de forma racional. Bueno, Antonio, ya estamos hablando de política nacional y es un tema súper interesante que no quiero perder la oportunidad de conversar contigo. Pero entonces hablamos de la ley de amnistía, hablamos de la reforma de la ley Vamos para la ley de hidrocarburos. Okay, en la ley de hidrocarburos, fíjate tú, nosotros, Acción Democrática, que fieles a nuestros principios, nosotros nacionalizamos la industria del hierro y del petróleo el 1 de enero de 1976 bajo la conducción política de Carlos Andrés Pérez en aquella época. Y logramos nosotros la creación de PDVSA, la creación de la OPE para estandarizar los precios del mercado petrolero. Pero fíjate tú, en el año 2008, producto de un conjunto de leyes habilitantes, un conjunto de leyes que se llevaron a cabo, se llevó a cabo un proceso de expropiación de las empresas petroleras norteamericanas. En este caso, que lesionaron la productividad, que lesionaron, porque nosotros en el año 1998, PDVSA, bajo la conducción de Luis Justi, que era presidente de PDVSA en aquel momento, producíamos 3.200.000 barriles y llegamos a producir en el momento de mayor crisis a 500.000, 600.000 barriles, producto de la corrupción, de la desinversión durante muchos años y producto también de las acciones unilaterales por parte de potencias extranjeras, en este caso las sanciones que contribuyeron también a palidecer la industria petrolera. En este caso nosotros queremos dejar claro que también nuestra fracción parlamentaria votó por la ley de hidrocarburos, porque nosotros tenemos que abrirnos a la inversión privada. Nosotros tenemos que buscar la forma de maximizar logísticamente la industria petrolera, porque ese petróleo que está en el suelo y el subsuelo de la nación venezolana tiene que traducirse en recursos económicos para inyectarle a los sectores neurálgicos de la vida venezolana, en este caso la educación, la salud, los sueldos y salarios, los pensionados, para generar calidad de vida, que es lo que necesitan los venezolanos. Y si esa ley va a procurar la forma de revertir todo ese proceso que desvió la industria petrolera, nosotros vamos a estar de acuerdo, porque aquí existe inversión extranjera, porque se comercializa el petróleo y para que eso se traduzca en beneficio para todos los venezolanos. Antonio, y con respecto a la ley que el diputado Puerto nos invita para mañana, bueno, pues esperemos conocer los proyectos de ley de orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Presumo que allí se refiere a los salarios, la inversión, la capacidad de endeudamiento y de los beneficios socioeconómicos que vamos a tener cada uno de los venezolanos. Claro que sí, y me comprometo a participar mañana en los espacios del Consejo Legislativo para dar mi aporte como ciudadano guariqueño, como ciudadano venezolano, como actor político, en función de discutir los avances socioeconómicos que pudiera brindar este instrumento legal. Fíjate, continuando con el tema principal, con que la geopolítica nacional e internacional es un tema interesante para todos, quisiera consultarte, ya que te estaba rebobinando y entendiendo de que de repente quedaba haciendo un poco de ruido esa convalidación que van a realizar ustedes el sábado en la sede central o regional de Acción Democrática, y me gustaría conocer quiénes son esos hombres y mujeres que van a seguir o van a estar nuevos
dentro de esa directiva. Sí, en el Comité Ejecutivo Municipal va a asumir la conducción política nuestro compañero Pedro Neder, aquí en el municipio capital, y a nivel seccional va a estar mi persona como secretario general seccional Guárico, me va a acompañar como subsecretario el compañero Rafael Funes, quien o sea, que deja el municipal y viene a la desempeñando como secretario general del municipio, sube a la seccional como subsecretario general, y secretario de organización la compañera Marilén Díaz de Liberadino, quien venía asumiendo ese cargo aproximadamente desde hace 4 años para acá. El equipo de trabajo se mantiene. Vamos a buscar, en este caso, nos estamos adaptando a las nuevas estructuras dimanadas del Comité Directivo Nacional, y obviamente vamos a seguir nuestro trabajo recorriendo los municipios, recorriendo las parroquias, generando ese feedback entre la población y el partido político, y robusteciendo, en este caso, Acción Democrática como base de la democracia que son los partidos políticos. Es decir, que ustedes se están preparando para las posibles elecciones en el 2026. Acción Democrática cree que habrán elecciones en este 2026, sí. O no Acción Democrática, vamos a hacer un poco Antonio Mugueza. Sí, te voy a dar un análisis muy personal. Mira, estamos en estos momentos en un proceso de transición, y las transiciones no son lineales. La transición es un rompecabezas que se arma en una mesa, porque los fenómenos sociales no son precisos. Y aun cuando las transiciones no son lineales, nosotros tenemos experiencia. Por ejemplo, la experiencia bajo la historia comparada de lo que sucedió, por ejemplo, en Chile, con el referéndum que se llevó en 1990, que lo pierde Pinochet, y que fue justamente Mauricio Frei quien gana esas elecciones, posteriormente elecciones presidenciales, y que mantuvo a Pinochet como comandante jefe del ejército, pero aparte de eso estuvo como senador vitalicio, con las prerrogativas y la inmunidad que eso caracteriza su investidura. Y ese proceso de transición llevó un determinado momento para la cristalización de la democracia en Chile. El caso de España, cuando desde 1935 el caudillo Franco asume de forma férrea la conducción política, después de un golpe de Estado que desplaza a la república y desplaza a la monarquía, y él asume a través de la dictadura la conducción política de España. Y después de 40 años, es decir, en 1975, 21 de noviembre de 1975, cuando fallece Franco, en su testamento político, él designa como su sucesor a Juan Carlos de Borbón, como Juan Carlos I, Juan Carlos I, rey de España, y seguramente en las cortes franquistas, y justamente designa a Suárez en 1976, y llevó a cabo ese proceso de transición y de reforma para que a través del voto fue electo el presidente de España, y las cortes franquistas votaron porque se llevara a cabo ese proceso de reforma. ¿Tú crees que en el 2026 no hay proceso electoral? Ya voy para allá. Ese es el caso de España. Y después de allí, bueno, ganó Suárez, y en 1982 ganó Felipe González del PSOE, y así sucesivamente se robusteció la democracia en España. Caso Venezuela, tercer caso para responderte tu pregunta. Después de 27 años, una dictadura férrea de Gómez, desde 1908 a 1935. Fallece el 17 de diciembre de 1935 Gómez, el general Gómez, que tenía una dictadura férrea en Venezuela. El benemérito. Bueno, ¿quién asume la conducción de la transición? Lo asume el ministro de Guerra y Marina, Eleazar López Contreras, que después llevó un proceso de democratización progresiva, de legalización de partidos políticos, de libertad sindical, de respeto a la protesta, a la disidencia. Y después de él vino el general Isaías Medina Angarita. Entonces hubo un proceso de transición de aproximadamente 8 años que logró la estabilización de la democracia. Obviamente después vino el golpe de Estado, donde se está una junta de gobierno que preside Rómulo Betancourt, y después de 3 años que se convoca una Asamblea Nacional Constituyente que la preside
el poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco y un proceso de reforma, se elige a Rómulo Gallego presidente y nuevamente es derrocado por la bota militar que fue Marcos Pérez Jiménez, desde 1948 hasta 1958. Pero fíjate tú qué ocurre en 1952. En 1952 vamos a un proceso eleccionario que gana Jovito Villalba y fue desconocido por Marcos Pérez Jiménez, quien lo monta en un avión y lo envía al exilio. Y entonces viene un proceso de transición hasta 1958. Con esto te quiero decir que comparando el tema con Chile, el tema de España, el tema de Venezuela, Eleazar López Contreras, Isaías Medina Garita, estamos en un proceso en Venezuela que no es lineal. Estamos en un proceso complejo de transición y yo estoy, en mi análisis personal, sumamente convencido que en el corto plazo no va a existir elecciones, porque para que existan unas elecciones tiene que existir unos pasos previos de democratización, de reinstitucionalización que va a permitir desembocar en unas elecciones libres, justas, equilibradas y competitivas. O sea, que decir que viene, desde tu punto de vista, viene una actualización o una renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Viene una serie de pasos que se encaminen. Tendrían que abrirse los consulados en el exterior, venir muchos políticos al exterior de Venezuela a hacer campaña. Libertad de presos políticos, regreso de exiliados, revisar el padrón electoral de Venezuela, el registro electoral, un proceso de legalización de partidos políticos y así sucesivamente, un nuevo Consejo Nacional Electoral, y en este caso se va a desembocar en unas elecciones competitivas cuando corresponda. Mira, fíjate tú, del cansancio, del inmediatismo, nos ha traído muchas secuelas a la historia política venezolana. El Chávez vete ya, el Maduro vete ya. No, estamos en un proceso de transición que tiene tres fases, y que se tienen que cumplir. Y por eso es que yo, en mi análisis muy particular, estoy sumamente convencido que en el año 2026 no va a haber elecciones. Será en un tiempo prudencial futuro. Bueno, fíjense, fueron los análisis políticos que está haciendo este joven dirigente de Acción Democrática, como es Antonio Mugueza, y no está diciendo que no va a haber elecciones porque no es que no va a haber elecciones, sino que está diciendo que hay una serie de procesos que hay que cumplirse y que en la inmediatez no están dadas en las circunstancias. Es decir, que tendremos a Delcy Eloína. Sí, Delcy Eloína Rodríguez, vicepresidenta de la República, y presidente encargada. Hoy presidente encargada, claro, por de acuerdo a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que hizo una interpretación teleológica y a través de una medida cautelar permite a la vicepresidenta, hoy presidenta encargada, asumir las funciones del Ejecutivo Nacional para que exista continuidad en las funciones del Ejecutivo Nacional, pero que todavía no se ha decidido sobre el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es que todavía la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha definido o ha sentenciado si estamos bajo la figura de una ausencia absoluta o una ausencia temporal. Pero unado a eso, yo quiero destacar que en la Constitución no establece en el artículo 233, que son las faltas absolutas o las faltas temporales, la extracción por parte de una potencia extranjera del presidente de la República en ejercicio. No existe eso en la Constitución y obviamente que eso nos deja a nosotros en una laguna. En un limbo. Así es. Fíjate, están llegando mensajes a través de 787-958. Otra cosa, Luis, que yo quiero dejar claro aquí. Aquí hay muchos que dicen o manifiestan desde el punto de vista facto o jurídico. No, lo que pasa es que Maduro no es legal o Maduro no es legítimo o Maduro es un presidente de facto, muchos que dicen, pero fíjate tú, Maduro designó a Delcy Rodríguez su vicepresidenta y después el 3 de enero asume la competencia, es decir, y Estados que Unidos la existe reconoce. un reconocimiento implícito de
de la vicepresidenta que fue designada por Maduro, y existe un reconocimiento implícito de esta Asamblea Nacional donde se juramentó Delcy Rodríguez, que muchos sectores opositores han manifestado que es ilegítima también. Bueno, hay mucha tela que cortar al respecto, pero te decía que a través de nuestra mensajería de texto están llegando los mensajes. Acá tenemos uno del señor Rafael Funes, quien dice, bueno, sigue mi compromiso político partidista con Acción Democrática y con mi amigo Antonio Mugueza. Es importante destacar que Rafael Funes fue dirigente estudiantil, fue dirigente estudiantil de educación básica, fue dirigente estudiantil en la Universidad Rómulo Gallego, ha sido concejal en varias oportunidades, en 3 oportunidades de la Cámara Edilicia de este municipio. Ha asumido responsabilidades, estuvo acompañando a Franco Guerratano cuando ganamos la alcaldía en el año 2008. Digo, ganamos la oposición en ese momento. Y es un hombre con principios y valores que se ha formado en Acción Democrática y que ha venido asumiendo en el tiempo posiciones reivindicativas de nuestros principios y nuestros valores. Tú me estás señalando que es tiempo de unificar, de abrazar, de apoyando la ley de amnistía. ¿Cómo están las relaciones de Antonio Mugueza y de Acción Democrática con aquellas personas que tomaron la decisión de romper filas en ese partido? Sí, bueno, nosotros siempre hemos tenido una política de puertas abiertas, diálogo permanente. Nosotros somos partidarios de la reconciliación. Aquí existe un proceso de reconciliación de la familia de ETA, de reconciliación de la familia venezolana, en función de nosotros superar obstáculos y superar cualquier diferencia que nos permita a nosotros visualizar la estabilidad de Venezuela en el corto, mediano y largo plazo. Fíjate, Eli, también nos está llegando, Antonio, y dice Eli, porque nos está llegando un mensaje, señor Eli Bolívar. Sí. El señor Eli Bolívar dice, por favor, periodista, quisiera ver aquí. Saludos, señor Luis, bendiciones a ustedes. Su programa es para comunicarme con el señor Antonio. Estoy tratando de comunicarme con él vía telefónica y ha sido bastante difícil. El resto del mensaje te lo voy a pasar en privado para que, señor Eli, Eli Bolívar, nosotros estamos leyendo su mensaje, pero como me está señalando en el mismo texto que es un tema particular, se lo voy a hacer llegar, se lo voy a pasar a nuestro amigo Antonio Mugueza para que se comunique con usted. Bueno, y seguimos acá conversando con Antonio Mugueza, secretario general seccional de Acción Democrática, y donde los invita a la población venezolana y guariqueña en especial para participar en las actividades que se estarán desarrollando este sábado en San Juan de los Morros con motivo a la conmemoración del nacimiento de don Rómulo Betancourt. Y Antonio, mira, ya la hora es bastante... estamos a las 8 en punto y el tiempo de televisión es muy corto, Antonio. Sí, el tiempo de televisor es corto. Las pantallas son todas tuyas. Bueno, yo quiero dejarle un mensaje a la sociedad del municipio de Rocio, Guariqueña, en este caso a Venezuela, que Venezuela es un gran país, un país con potencialidades, con recursos estratégicos, con un gentilicio que pese a la diferencia, hemos buscado la forma de mantenernos unidos y que si es posible una Venezuela con progreso, con desarrollo, con bienestar, y tenemos que regresarnos al centro de la política. Tenemos que buscar la forma de solucionar nuestros problemas internos bajo el diálogo y los empresarios a producir, los políticos a producir políticas públicas para generar beneficios a la sociedad venezolana, la Iglesia Católica a generar y potenciar el culto católico, y las demás iglesias también a su trabajo. Es decir, los diferentes sectores de la vida nacional tenemos que buscar la forma de hacer cada uno nuestro trabajo por Venezuela para lograr la suma de felicidad posible que está necesitando hoy la Venezuela que hoy nos está escuchando a través de esa pantalla. Bueno, amigos, fue el mensaje que nos envía Antonio Mugueza antes de finalizar su programa Informe Siembra TV.
Quiero aclarar que nosotros estamos haciendo este programa especial el día de hoy porque a la hora acostumbrada estaba realizando una sustitución de un transformador que se había dañado en las adyacencias de nuestro canal. Bueno, no queda más que invitarlos para nuestra próxima edición, el próximo martes a la 1 de la tarde, donde estaremos llevando a ustedes a través de Informe Siembra TV los diferentes acontecimientos que se susciten a lo largo y ancho de la geografía regional. El siguiente programa fue presentado a nombre de En Grupo Pimaca, cada cliente es especial. Por eso queremos que te sientas bienvenido. Un buen café, una sonrisa y la mejor disposición de ayudarte en todo lo que necesites, acompañándote en cada paso, con asesoría personalizada y la mejor atención. Y porque los pequeños detalles importan, siempre te llevas algo más que tu compra. Una experiencia que te hará volver.